Bendiciones, hermanos, qué bueno el poder estar nuevamente en sus hogares, un día más en el cual podemos unirnos para alabar, para adorar al Señor y para ser enseñados a través de su palabra. Y creo y estoy convencido que el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel en medio de cualquier situación en la cual estemos pasando, estemos viviendo. Él siempre escucha a su pueblo y que el pueblo que le busca, el pueblo que sabe que debe de tocar la puerta, le hallará. Y creo que hoy es una oportunidad más para poder acercarnos delante de la presencia de Dios, para orar por las necesidades y por el distanciamiento que tenemos. Voy a proceder a poder quitarme la mascarilla y poder hacerlo de una mejor manera. Amén. Yo quiero que usted ahí en su casa se pueda unir con los que están ahí y podamos orar para pedirle al Señor por las necesidades de su pueblo. Tenemos varias necesidades en las cuales el pueblo de Dios está viviendo, está pasando, reconociendo que Él es fiel y que Él siempre cumplirá su palabra en cada uno de nosotros. Hoy cierre sus ojos ahí y le vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que hoy nuevamente nos das de poder unirnos, Señor, como un cuerpo, el poder orar, el poder llegar, Señor, a los hogares de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por estos medios en los cuales tú permites, Padre, que tu palabra pueda correr, que tu palabra pueda llegar, Señor, a los corazones de cada uno de mis hermanos. Hoy te pido, Señor, que tú seas propicio, Señor, a cualquier necesidad a la cual nuestros hermanos están viviendo, a la cual nuestros hermanos están pasando en este momento, Señor. Sé que tenemos varios de nuestros hermanos que están pasando por situaciones en su salud, Señor, en la cual tú, Señor, sé que eres propicio, Señor, en medio de la adversidad. Sabemos que podemos clamar, sabemos que podemos levantar nuestra oración y entender, Padre, que tú eres nuestro Dios sanador y que tu voluntad ha de ser perfecta en cada uno de los cuerpos de aquellos, Señor, que están padeciendo por enfermedades en los hospitales. Señor, hoy te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que la fe sea fortalecida en el corazón de cada uno de aquellos que hoy, Señor, están pasando por una prueba de salud. Hoy bendecimos, Señor, también a aquellos que están pasando por alguna situación económica difícil. Señor, Padre, provee, abre puertas de bendición, abre tú, Señor, las ventanas de los cielos para que abunde tu bendición y que ellos, Señor, puedan conocerte en medio de este proceso como nuestro Dios proveedor. Hoy oramos creyendo, Señor, que nada se sale de tus manos y que eres tú el que cuida y que da el sustento a su pueblo en medio de cualquier circunstancia y necesidad. Y hoy oramos, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro Salvador y que tú, Señor, vas delante de nosotros abriendo camino aun cuando pensamos que ya no hay más que hacer. Tú, Señor, tienes la última respuesta. Hoy restaura hogares, restaura matrimonios y que tu palabra pueda fluir, Señor, con la intención de ser instruidos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, hoy abre nuestro entendimiento para comprender lo que tú, Señor, quieres hablarnos y que nosotros podamos poner por obra, Señor, lo que tu palabra establece. Señor, hoy en el nombre de Jesús oramos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues gracias por siempre estar ahí dispuestos para que oremos, y no olvide siempre estar orando por la necesidad del cuerpo de Cristo donde quiera que esté. Creo que estamos pasando por diversidad de pruebas, pero en todo momento el Señor se ha de glorificar y ha de mostrar su poder en medio de cualquier situación. Hoy, hablando y creyendo en lo que el Señor ha de hacer, yo leí el libro de Santiago, hermano, y quiero que usted me acompañe a la carta del apóstol, a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2, para que usted ahí lo pueda ir a buscar y podamos leerlo juntos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo, hermano, firmemente que en medio de lo que estamos hoy viviendo, y por eso yo le decía
Creo que estamos pasando por pruebas, por circunstancias difíciles, y la epístola de Santiago nos habla y nos exhorta a que si estamos pasando por diversidad de pruebas, las enfrentemos con gozo y que entendamos que esa prueba está creciendo o aumentando nuestra fe en el conocimiento de quién es nuestro Dios. Yo no sé cuál es la situación en la cual usted esté pasando, pero creo que usted se da cuenta que cada uno de los personajes que la palabra habla a través, que han vivido experiencias, los mismos apóstoles, los mismos profetas, los mismos líderes y hombres de Dios que Dios levantó en su palabra para instruir o para dirigir a su pueblo, pasaron por circunstancias difíciles, por pruebas, por momentos en donde tal vez su fe fue tambaleada, pero en medio de esa situación el Señor siempre tuvo un propósito y siempre tuvo el glorificarse en medio de cualquier situación adversa. Yo no sé hoy usted lo que esté viviendo o lo que esté pasando en su casa, y hoy quiero decirle que el vivir con gozo en medio de las pruebas no quiere decir que usted se esté riendo de pasar por un problema de salud o por pasar por un problema económico, que usted esté riéndose por esa misma situación. Creo que nuestro corazón se entristece, nuestro corazón se turba cuando estamos pasando por problemas diversos. Pero el gozo que la carta de Santiago nos habla es un gozo que va más allá de lo que comúnmente nosotros podemos entender por gozo. No es una felicidad, algo momentáneo, sino que lo que establece esta carta es un gozo en el cual su fe es probada para que usted pueda conocer a Dios de una manera diferente. Creo que toda prueba es a nuestra vida conforme lo que Dios quiere hacer, conforme a lo que Dios quiere limpiar y conforme a lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Por eso es que le dice que nos hallemos gozosos, a tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esta paciencia es una paciencia que pone nuestra fe para nosotros que podamos soportar la diversidad de situaciones que vienen a nuestra vida, creyendo convencidamente que Dios está con nosotros y que Él ha de completar su obra en cada uno de nosotros, no importando la circunstancia que estemos pasando o la que usted esté viviendo, en la cual tal vez su fe ha menguado, hemos dejado de creer o hemos dejado de confiar en Dios, pero que hoy en esta noche usted tenga plenamente ese convencimiento en su corazón que el gozo de Dios a través del Espíritu Santo ha de venir a nuestras vidas para que la obra de la paciencia sea manifestada en nuestra fe, esperando con confianza que aquel que comenzó la buena obra no se va a detener hasta terminarla. Y si usted ahí está en su casa y usted cree en esa palabra, dígale: Señor, yo sé que esa obra que tú has iniciado, tú la vas a terminar, y que he de pasar por lo que tenga que pasar. Yo sé que no voy solo, sino que tú vas conmigo. Tu gracia, tu poder, tu amor, tu misericordia me han de acompañar todos los días de mi vida, y aún cuando yo sea infiel, tú permaneces fiel a tu palabra, por lo cual, Señor, hoy tomo esta palabra y la quiero poner por obra. Y esa obra completa es la que me lleva a la perfección y a la madurez. Hermano, cuando usted está pasando por una prueba, cuando usted está pasando por alguna dificultad, creo que es ahí donde usted entiende plenamente que la obra de Dios se perfecciona en usted, porque es ahí donde aprendemos a reconocer que no se trata de caminar con nuestras propias fuerzas, sino que entendemos que hay un poder sobrenatural en nosotros, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que nos llama a esforzarnos cada día, que nos llama a vivir en santidad y que nos llama a apartarnos para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, esta es una verdad en la cual
debemos de aprender a caminar, no debemos de quedarnos tirados en el desierto como el pueblo de Israel, que vivió esclavo a una condición en su mente en la cual se habían acomodado a que las cosas eran de esa manera. Cuando Dios nos llamó a vivir en libertad, cuando Dios nos llamó a despojarnos de un viejo hombre, y es ahí donde la prueba viene a nuestra vida, porque aún hay cosas en nosotros que no le son agradables a Dios y que deben de ser entregadas a la voluntad de Dios, y por eso es que el oro es pasado por fuego. Hermano, esta es una verdad que el apóstol Pedro habla en su primera carta, y donde dice que el oro es pasado por fuego, porque el oro, al ser pasado por fuego, es un proceso de limpieza, un proceso de purificación, para que el oro pueda mostrar verdaderamente su esencia, pueda mostrar verdaderamente su valor. Y cada uno de nosotros fuimos llamados hijos de Dios, y fuimos llamados a ser vasos de honra delante de Dios, para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Hermano, es por eso que en la carta de Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. ¿Por qué es esto? Porque la obra de Dios se ha de perfeccionar, y eso nos va a llevar a la madurez de comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Creo, hermano, que Dios nos está llevando en este tiempo a una madurez espiritual, y eso no quiere decir, hermano, en que nosotros nos creamos que sabemos más que los demás, sino que la madurez nos lleva a comprender que todo está en las manos de Dios, y que aun cuando tengamos que pasar por un valle de sombra, por un valle de muerte, Dios está con nosotros. Esa es la madurez a la que el apóstol Santiago nos habla en esta carta, una madurez en la cual su fe no va a depender de lo que usted pueda ver a su alrededor o de lo que sucede en su alrededor, sino que va a depender de aquel que ya habló, de aquel que ya dijo, de aquel que ya dio sus promesas para su pueblo. Porque cuando usted es maduro espiritualmente, usted entiende las cosas en el Espíritu, y el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el que va a vivificar su cuerpo mortal, y le va a iluminar su entendimiento para comprender que en medio de la prueba la voluntad de Dios se está manifestando, y lo que quiere es traer limpieza, lo que quiere es traer madurez a su vida, para que usted pueda comprender lo que en este tiempo está pasando y está sucediendo. Hermano, este tiempo ha sido un tiempo de prueba, y yo creo que muchos de nosotros tal vez estamos cansados, tal vez estamos desgastados, tal vez en nuestra forma de pensar hemos creído que Dios nos ha abandonado. Porque cuando estamos pasando por un proceso de desierto, cuando estamos pasando por un proceso en el cual asumimos que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, es ahí donde nosotros aprendemos a conocer y a darnos cuenta que en ese proceso Dios lo que está haciendo es glorificando la obra de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario, donde Él murió por nosotros para que hoy tengamos vida eterna, y que a través de esa obra de resurrección también el Espíritu de Dios que viene a nosotros nos ha de mostrar todo aquello que no es agradable delante de Él. Por eso denle ahí la gloria a Dios, denle toda honra a Dios, porque Dios se sigue manifestando a su pueblo en este tiempo de prueba, en este momento de dificultad, donde muchos tal vez hemos dejado de congregarnos, donde muchos tal vez hemos dejado de asistir o de leer la palabra o de buscarle, porque pensamos que tal vez hemos corrido en vano una carrera. Pero hoy yo quiero que usted abra su entendimiento y que el Espíritu de Dios venga a mostrarle que la prueba no vino a su vida para dejarlo tirado, sino que la prueba vino a su vida para que usted hoy abra sus ojos y aprenda a conocer a un Dios de poder, a un Dios sobrenatural, a un Dios que ha dicho y que cumplirá sus palabras. Pero lo único que está buscando en este tiempo son corazones contritos y humillados, para reconocer cuál es su voluntad y para reconocer que estamos viviendo los tiempos en el cual el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia para preparar una novia sin mancha y sin arruga.
Por eso dele a gloria a Dios, porque este gozo que nos dan las pruebas no es un gozo en el cual usted pueda decir: ay, hermano, yo me gozo de ver a mis hijos enfermos, yo me gozo de estar en esta situación económica. No, yo me gozo porque aquel que dijo que no iba a dejar desamparado a su pueblo es el que está conmigo. Y si hoy tal vez no puedo ver la sanidad corporal en alguno de los míos, sé que aún he de entender que si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sé que aún cuando haya una separación momentánea, sé que muy pronto hemos de ser glorificados y hemos de estar juntos para glorificar el nombre de Dios. Y es ahí donde el gozo de Dios a través del Espíritu Santo le dice que debemos de seguir caminando, debemos de seguir a la meta y debemos de aprender a vivir en todo tiempo dándole gracias, dándole honra y dándole gloria a aquel que se la merece, que es nuestro Dios, que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted ahí le dé gloria a Dios y que levante sus manos y le diga: Señor, gracias, porque en medio de esta prueba yo puedo entender que no estoy solo, que tú eres mi Dios proveedor, que tú eres mi Dios sanador, que tú, Señor, peleas mis batallas y que tú restaurarás mi casa, porque hoy estoy convencido que yo y mi casa te hemos de servir solamente a ti, al único Dios verdadero. Y por eso es que la prueba viene y fortalece nuestra fe para producir esa paciencia, para esperar el oportuno socorro, para esperar cuando Dios ha de obrar. Y es aquí, hermano, donde muchos de nosotros nos quedamos tirados o pensamos que Dios se ha olvidado. El proceso y el tiempo de Dios es diferente. Dice claramente que los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros, pero que la obra que Él empezó la va a completar. Por eso es que usted debe estar consciente de que deberá de esperar para ver la bondad de Dios, pero que la bondad de Dios se ha de manifestar, se va a manifestar para todo aquel que cree y que espere con confianza que Dios lo que promete cumple en su tiempo. Y claramente, hermano, aquí dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Por eso es que la obra completa en el creyente es llevar a la santidad, a la perfección a la que Dios nos está llamando, conforme a la madurez en el Espíritu. Y esta madurez no quiere decir que yo voy a aprender a despreciar o creer que me siento más que los demás, sino que la perfección en mí me lleva a entender que la madurez me lleva a caminar, a proseguir a la meta y entender que tengo una responsabilidad de perseverar hasta el fin. Pero no solamente es una responsabilidad individual, sino que es ahí donde yo entiendo que mi casa también está en la misma brecha, está en el mismo camino, y que yo tengo la responsabilidad delante de Dios, que la obra que Dios perfecciona en mí en santidad ha de alcanzar a aquellos que vienen detrás de mí. Hermano, tenemos un camino que recorrer, tenemos un camino en el cual debemos de perseverar, pero el camino no va a ser fácil. Y el mismo Señor se lo dijo a sus discípulos. Les dice claramente que su corazón no se turbe, porque en este mundo hemos de pasar por aflicciones, pero que no nos preocupemos porque el Señor ya venció al mundo. Eso quiere decir que las tribulaciones van a ser obstáculos en los cuales yo me tengo que preparar, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que se prepare como el atleta se prepara para ganar. Hermano, usted no se está preparando en su vida como creyente solo para pasar de este momento, sino se está preparando para perseverar, para llegar a la meta, para obtener el galardón, para obtener la corona de vida, en la cual usted va a ver la bendición de Dios, donde todos estemos juntos alabando y glorificando el nombre de Dios. Creo que eso es lo que hoy debe de fortalecer su fe. Que la prueba es momentánea, que la prueba es circunstancial, pero que el Dios en el cual hemos creído no es un Dios momentáneo, no es un Dios circunstancial, sino que es un Dios que ha estado con nosotros y seguirá estando con su pueblo, para cual el pueblo aquel que diga que Jesús es su Señor. Y por eso yo quiero que usted siempre confiese y con un corazón agradecido diga: Jesús es mi Señor.
Hermano, esta verdad que en la carta de Santiago les habla, es una verdad que hoy nos está hablando a nosotros. Porque la obra completa, para que eso nos lleve a la perfección, para que nos lleve a la santidad, para que nos lleve a la madurez, cuando hablamos de cabal, es algo que está en su punto y que no nos falte alguna cosa. Hermano, esto es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Está preparando a su pueblo, nos está preparando. Y todo aquel que esté dispuesto a separarse, a entender, a comprender las cosas del Espíritu, ha de entender que las pruebas lo que está haciendo es haciéndonos más fuertes en Él, creyendo y esperando, porque aquel que prometió estar con nosotros estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso hoy quiero que usted entienda que es más poderoso el que está con usted que el que está en el mundo, y aquel que lo ha sacado de momentos difíciles seguirá sacando su vida de esos momentos de dificultad. Y aun cuando nuestras fuerzas se acaben, aun cuando pensamos que ya no podemos seguir más, Él abrirá caminos, Él renovará nuestras fuerzas y Él hablará a nuestro espíritu para que levantemos de nuevo nuestros brazos y nos levantemos como el águila y podamos volar y levantarnos y entender de dónde viene nuestro socorro. Y nuestro socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra y que creó todo lo que pueda ser creado por el hombre. De Él viene todo. Por eso es que hoy todos los que estamos convencidos de que Él sigue sentado en su trono, den gloria, den honra al único Dios verdadero. Hermano, esta es una verdad también que el apóstol Pedro lo dice en la primera carta, en el capítulo 1. Yo quiero que usted me acompañe a la primera carta de primera de Pedro, capítulo 1. Dele unas cuantas vueltas ahí a su Biblia. Es el siguiente libro que sigue después de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Y nuevamente lo vuelve a decir el apóstol Pedro, en el cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces el apóstol Pedro está hablando claramente que la prueba trae aflicción a nuestro corazón, hermano. Por eso es que no es un gozo que usted lo pueda entender naturalmente, porque no nos vamos a estar riendo en la prueba. Vamos a llorar, vamos a pasar por momentos en los que nuestro corazón se aflige. Pero dice claramente, para que sometida vuestra fe, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mire qué hermosa palabra, hermano. Porque usted está pasando por pruebas que afligen su corazón, que afligen muchas veces su fe. Pero viene la contraposición y claramente dice, tu fe va a ser metida a prueba, tu fe va a estar pasando por prueba, pero tu fe es mucha más preciosa que el oro. Esa fe es la que nos lleva a creer. Por eso es que dice que bienaventurados somos porque sin ver creímos. Por eso es que la fe en nosotros nos hace entender que nuestra vida en este mundo es para la gloria y honra de Dios, y que aun cuando se acabe nuestra vida en este mundo, nuestra función va a ser alabar, glorificar el nombre de Dios. Por eso es que el gozo en medio de la prueba nos hace entender que cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando nosotros le adoramos en medio de la prueba, Dios empieza a acomodar todo el ambiente a lo que Él quiere hacer en ese momento. Y es ahí donde el poder de Dios a través del Espíritu Santo va a romper con ataduras, va a traer sanidad, va a traer respuesta a oraciones, porque usted encuentra que en medio de esa prueba Dios tiene que ser glorificado, porque la prueba que viene a su vida no es para que usted salga victorioso, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado, y a través de su testimonio, de la prueba en la cual Dios lo ha llevado y en la cual Dios lo ha sacado, es para que otros fortalezcan su fe y se levanten en el mismo poder de Dios.
Mira, hermano, esto me llama mucho la atención, porque en la carta de Hechos usted se da cuenta cómo los apóstoles les tocó empezar un proceso en el cual esperaron la venida del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios a través del aposento alto. Y cuando ellos recibieron esta llenura del Espíritu, ellos se levantaron con poder para ir a cumplir el llamado que Dios les dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este llamado que Dios les dio a ellos es un llamado que no podía cumplirse sin antes cumplirse la promesa del Espíritu de Dios sobre ellos. Porque a raíz de eso, hermano, usted se da cuenta como unos hombres siendo imperfectos, hermano. Yo creo que usted sabe, como dice la palabra, que a lo más vil y menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a lo más sabio. Por eso es que usted se da cuenta que esos hombres, siendo en condición humana, cuando ellos no habían sido llenos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, ellos no habían tenido esa autoridad de levantarse y predicar el Evangelio y de soportar toda prueba y toda tribulación que viniera a su vida. Por eso, hermano, es que el Espíritu de Dios fue dado para consolarnos, para enseñarnos, para ayudarnos en cualquier momento de dificultad. Por eso es que el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo es el que reafirma la identidad del pueblo de Dios y que no se queda tirado o que no perece en el desierto y no quiere vivir esclavo al pecado o esclavo a la antigua manera de vivir, sino que está dispuesto a ser transformado por la obra de Dios, y a través de la prueba su fe es probada para caminar un escalón más, para conocer la voluntad de Dios para su vida. Hermano, y cuando usted lee esa carta, usted se da cuenta cómo hubieron hombres que tuvieron que ser vapuleados a través de piedras, fueron crucificados, fueron colgados, fueron perseguidos, fueron quemados, pero su fe permaneció firme. Hermano, yo no sé si usted recuerda aquellos dos que estuvieron encarcelados en Filipos. Pablo y Silas, encarcelados en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento de tribulación. Yo no sé cómo tú te sientes en esta noche. Si tú te sientes que no puedes hacer algo, si tú te sientes aprisionado, si tú te sientes defraudado o sientes que ya no puedes continuar. Yo me imagino a Pablo ahí metido en la cárcel injustamente juntamente con Silas por predicar el evangelio de Dios. Si en otra condición ellos no hubieran estado, tal vez no llenos del Espíritu Santo, yo tal vez pienso que ellos ahí hubieran negado su fe y hubieran dejado de predicar el evangelio. Pero esos hombres llenos del Espíritu de Dios aprendieron a entender que esa prueba era para que el nombre de Dios se glorificara y para que otros fueran salvos. Y ahí metidos en una cárcel, ahí metidos encadenados, ahí metidos tal vez despreciados o tratados de una manera vil, ellos empezaron a alabar y a adorar el nombre de Dios. Mira, hermano, esta es una verdad, una enseñanza muy grande que en este tiempo el pueblo de Dios debe de comprender. Porque si tú estás pasando por una prueba, si tú te sientes aprisionado, si tú te sientes que ya no tienes fuerzas, porque esta prueba que estás pasando te ha desgastado, porque esta circunstancia que estás pasando ha debilitado tu fe, hoy quiero decirte que es tiempo de levantar tus manos, porque esos hombres ahí metidos, encarcelados, empezaron a alabar y adorar a Dios. Empezaron a levantar un cántico nuevo, empezaron a exaltar el nombre de Dios, empezaron a reconocer que su vida en medio de esa situación era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y en esta noche yo quiero decirte ahí en donde estés, que solamente tú puedes entender la situación en la que estás viviendo. Pero hay alguien mucho más grande que la prueba que estás viviendo.
que quiere glorificarse en medio de esa circunstancia, y lo que Él anhela y lo que Él quiere es que tú levantes su mirada, porque cuando tú alabas, cuando tú adoras, humillas tu corazón delante del único Dios verdadero y empiezas a levantar un cántico de adoración en medio del momento de dificultad. Entonces tu mente, tus sentimientos, tus emociones son gobernados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio a tu corazón que tú eres un hijo de Dios y que Dios no te llamó a quedarte tirado. Dios no te llamó a dejarte avergonzado. Dios te llamó para ser cabeza. Dios te llamó para ser autoridad, por lo cual el Espíritu de Dios te da la autoridad. Levanta tu mirada y empieza a ver la grandeza del Dios en el cual tú has creído y has confiado. ¿Y qué cosas suceden, hermano, cuando en el momento de la prueba tú reconoces que es para que el nombre de Dios sea glorificado? Tú sabes claramente lo que estos hombres vivieron ahí. Cuando ellos empezaron a alabar y adorar, yo me imagino ahí cantando, aunque mi alma, aunque mi corazón esté pasando pruebas, aunque ya no tenga ya más que hacer, ya no más que decir, yo empiezo a decir: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador. Se empiezan a romper argumentos, se empiezan a romper ataduras, se empiezan a romper todo aquello contrario que el enemigo ha lanzado como mentira a tu corazón para mantenerte cautivo, y tu fe empieza a resurgir, tu fe empieza a levantarse y empieza a iluminar como el oro. Empiezas a ver el valor que tienes delante de Dios, que no se trata por la condición que vives, sino que se trata por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, donde te vino a dar vida y vida en abundancia. Mira, hermano, es algo que a mí me impacta, que si nosotros comprendiéramos en el Espíritu, y a veces yo le digo al Señor, en los momentos de prueba uno se viene abajo, uno se deprime, uno se frustra, pero si uno comprendiera que con tan solamente lo único que Él quiere es que levantemos adoración, que levantemos alabanza, que reconozcamos su grandeza. En ese momento en el que reconocemos su grandeza, es ahí donde nuestro entendimiento se rompen ataduras, argumentos que vienen en contra del conocimiento de Dios, como lo dice la carta de Corintios, argumentos que nos separan de entender quién es Dios para nosotros y de entender lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y de entender que las promesas de Dios es para todo aquel que cree. Hermanos, empiezan a romper esas ataduras, esas cadenas, y nosotros empezamos a ver la grandeza de Dios y entendemos que Dios es más grande que la circunstancia, que el problema, que la prueba que estamos viviendo, y eso transforma nuestra prueba en un gozo que no es momentáneo, sino que en un gozo que es eterno, que nos ubica claramente en que yo le pertenezco al Señor, y aun cuando mis fuerzas se acaben, el Señor se ha de levantar y se ha de glorificar. Y ese testimonio, hermano, cuando usted alaba al Señor, cuando usted le adora, cuando usted le exalta, cuando usted se acerca delante del trono de la gracia y reconoce el poder de Dios, usted se da cuenta que no solamente es para que su entendimiento sea abierto. Por eso en la carta de Filipenses, la que estamos leyendo durante esta semana, habla claramente de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nosotros mismos no podemos comprender o entender humanamente, sino que es una paz que me ubica y que me da la certeza y la convicción que Dios está en control, que aquel que lo ha dicho lo va a cumplir. Por eso es que cuando Pablo y Silas están cantando ahí en la cárcel, empiezan ellos a cantar, empiezan ellos a alabar. Se rompen las cadenas. Hay un movimiento natural que viene a
posicionar lo sobrenatural en nosotros del Espíritu de Dios y nos hace comprender en el Espíritu, porque ellos al ver que sus cadenas fueron rotas, eso es algo que no va en el orden natural, sino que va en un orden sobrenatural que solamente Dios puede hacer, el romper las cadenas. Por eso claramente en Lucas dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para romper cadenas, para librar a aquel que está aprisionado, para abrir los ojos a aquel que no pueda ver. Hermano, ese es el Espíritu de Dios que viene a su vida y le muestra la condición en medio de la prueba. Y cuando usted reconoce la grandeza de Dios, se rompen cadenas, se rompen ataduras, para que usted reconozca que esas cadenas lo mantuvieron tal vez atado, o lo mantuvieron tal vez en una condición de no conocer al Dios de poder que Él quiere que usted conozca. Y en ese momento el carcelero, usted sabe la historia, sale corriendo y está dispuesto a matarse porque piensa que todos escaparon y él es el responsable de todos los que estaban ahí. Cuando Pablo le dice, detente, detente, aquí estamos. Y viene ese hombre y se postra y dice, yo quiero conocer a ese Dios que tú y Silas conocen. Yo quiero que ese Dios que ustedes han aprendido a conocer se manifieste en mi casa. No solamente a mí, sino que en mi casa también. Por eso es que la prueba, en medio de la tribulación, usted debe de entender que Dios quiere manifestarse a su casa. Dios quiere traer salvación. Dios quiere traer el cumplimiento de sus promesas. Pero es ahí donde usted tiene que creer y confiar que la prueba lo que trae es arrepentimiento, es humillación. Hermano, cuando usted se da cuenta donde dice que hemos de ser pasados por nuestra fe, tiene que ser pasada por fuego. Pero claramente dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso quiere decir, hermano, que en medio de la prueba usted no lo puede ver tal vez físicamente a Dios, pero el Espíritu que habita en usted da testimonio que Él está con usted y que Él ha prometido estar con usted. Y entonces viene ese gozo que le hace entender que debo de debo glorificar el nombre de Dios, porque sin haberle visto, yo sigo creyendo que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar, y que Él es el que va a hacer su obra y que va a traer gozo y que va a traer paz en medio de tinieblas. Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y usted sabe claramente que en medio de esa prueba que pasó Pablo y Silas, hubo salvación. La palabra solo habla de salvación para el carcelero, pero yo me imagino a esos hombres que estaban juntamente presos con ellos, al ver que sus vidas estaban intactas de ese movimiento, de ese terremoto, y que sus cadenas fueron rotas. Ellos de plano empezaron con dudas a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? No nos pasó nada, seguimos aquí. Yo me imagino que eso vino a mover su entendimiento, su conocimiento natural. Por eso le digo, hermano, que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando usted está pasando por pruebas, no se olvide que usted ya es salvo. No se olvide que hemos de aprender, como el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir en riqueza, he aprendido a pobreza. Pero solo puedo decir que en medio de todo el nombre de Dios tiene que ser glorificado. ¿Por qué? Porque somos más millonarios o más ricos, podemos decirle, hermano, con la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros, por la salvación de nuestras almas, por el cumplimiento de las promesas para nuestra casa. Creo que esa es la herencia más grande y más maravillosa que reafirma el Espíritu Santo cuando dice que juntamente con Cristo somos herederos de las promesas. Mira, hermano, esto es lo que reafirma nuestra fe en medio de pruebas. Y claramente lo dice, los profetas lo profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los mismos profetas hablaron de las diferentes dificultades y de la gloria que venía detrás de todas esas tribulaciones. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Mira, aquí es para que usted se gloríe y le dé gloria a Dios, para que usted se goce, hermano. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales anhelaban mirar los ángeles. Somos bienaventurados, somos dichosos. Tenemos el regalo más grande, el don más grande que todo ser humano puede tener, que es el don de la salvación, la gracia de Dios derramada, la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, que nos sigue hablando y nos sigue enseñando en medio de circunstancias. Y es ahí, hermano, donde debemos de reconocer que en medio de las tribulaciones Dios sigue siendo fiel y que debemos de proseguir a la meta. Debemos de seguir y continuar en el proceso en el cual Dios nos ha llamado, pero no solamente por aguantar o por seguir, sino se trata de perseverar con gozo, con un gozo no humano, sino con un gozo que viene del Espíritu de Dios, que abre mi entendimiento para yo poder darme cuenta de la grandeza del Dios poderoso en el cual yo he creído. Y por eso la carta de Filipenses, hermano, es una carta que habla de Pablo encarcelado. Una carta que uno cuando la lee se queda asombrado de lo que Pablo escribe en una situación difícil. Porque ahí aprende a reconocer la humillación y la exaltación de Cristo. Y que así como Cristo fue humillado, es así como debemos de pasar por la prueba, pero en esa misma humillación Dios mismo lo exaltó. Que así como Cristo pasó por diferentes circunstancias, hoy debemos de proseguir a la meta, al llamado al que Dios nos ha dicho que debemos continuar. Y por eso en el capítulo 3 de la carta de Filipenses, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted tiene un llamado en Cristo Jesús. Y la intención de Dios en medio de la prueba que usted esté viviendo no es para que se quede tirado, sino que para que continúe a esa meta a la que el Señor lo ha llamado a cumplir, a ese llamamiento al que Dios lo ha llamado. Y ese proseguir y ese caminar, por eso es que cuando habla de correr una carrera, dice que la debemos de correr con paciencia, la debemos de correr con entendimiento, la debemos de correr con el llamado que Dios ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque cuando usted corre con ese llamado, es cuando usted corre poniendo su mirada en el autor y consumador de su fe. Y esa es su meta, la cual usted quiere alcanzar. Eso quiere decir que su meta no es saltar el obstáculo. Su meta no es solo pasar la prueba, sino pasar la prueba aprobado, viendo y dirigiendo su mirada a aquel que lo ha llamado, aquel que va a cumplir su palabra. Y eso es lo que Dios quiere reafirmar en nuestros corazones, quiere establecer en nuestra vida a través de la obra de su Espíritu Santo, porque el camino, el único camino es Cristo Jesús para alcanzar lo que Dios quiere que hoy alcancemos. Yo no sé cuál es la condición, hermano, en la cual usted está viviendo hoy. Yo no sé si usted en esta noche sintonizó, pues ya no tiene fuerzas y usted dice, bueno, tal vez Dios me va a hablar a través de la enseñanza de hoy. Yo quiero decirle que Dios sigue hablando a su pueblo y que la prueba que usted está pasando no es para que usted se quede tirado, porque está siendo pasada su prueba
Su fe está siendo probada, pero en medio de esa prueba Dios lo está reafirmando, está cumpliendo su obra en usted, está llevándolo a la madurez a la cual usted debe de entender y de reconocer que no se trata de solamente pasar la prueba, sino de reconocer la grandeza del Dios que está con usted. Y que en medio de eso Dios va a romper ataduras, va a romper cadenas, va a romper pensamientos contrarios que se han convertido en fortalezas que nos han desviado, cuando Dios lo único que quiere es que regresemos a Él. Por eso claramente dice la palabra de Dios: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Por eso es claramente que la carga de Dios es más ligera, porque nuestra carga quiere ser llevada con nuestras propias fuerzas, cuando la carga de Dios ya ha sido llevada a la cruz del Calvario, y es ahí donde nos enfoca en la obra redentora de Dios a nuestra vida, y el Espíritu de Dios reafirma en nuestros corazones que somos sus hijos y que somos herederos de las promesas y de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo en este tiempo. Yo no sé si usted está pasando por alguna circunstancia, por alguna situación, por alguna prueba difícil. Yo solo quiero que usted hoy crea, y así como Pablo y Silas en la cárcel, solo levante sus manos y dígale: Señor, tú eres bueno. Yo quiero que cierre sus ojos ahí. Dígale: Señor, hoy te exalto, hoy bendigo tu nombre, porque no hay nadie como tú, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú vas delante de mí peleando las batallas, porque tú me has hecho más que vencedor en ti, porque tú ya pagaste el precio, porque tú eres más grande que la prueba a la cual tengo que enfrentar, porque en medio de la escasez, en medio de la abundancia, yo tengo que aprender que tú eres más grande que todo aquello que este mundo pueda ofrecer, y en medio de ello, Señor, mi entendimiento tiene que ser abierto, y hoy en el nombre de Cristo Jesús se caen de nuestra mente toda altivez, se cae de nuestra mente toda fortaleza que me ha limitado a conocer el poder del Dios en el cual yo he creído. Y hoy la obra de tu Espíritu Santo, Señor, viene a reafirmar en el corazón de cada uno de nosotros quién tú eres, para proseguir a esa meta al llamamiento que tú, Señor, nos has llamado. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que en medio de la prueba, cada uno de mis hermanos ahí en su hogar puedan entender y comprender que hemos de ser pasados por el fuego, pero aun cuando hemos sido pasados por el fuego, tu obra, Señor, nos hace entender que somos apartados para ti, que nos has llamado a una madurez en la cual debemos de comprender que no se trata en nuestras propias fuerzas, sino que se trata a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy te pido, Señor, llena de tu Espíritu Santo a cada uno de aquellos que nos están escuchando, para que hoy puedan entender en el Espíritu, Señor, que esta prueba es momentánea y que esta prueba viene a abrir, Señor, nuestro entendimiento para conocer quién tú eres, para comprender que nuestra fe en ti, Señor, no tiene que ser inamovible, que debemos de permanecer firmes y convencidos de que aquel que comenzó la buena obra no se ha de detener hasta terminarla, y que el gozo del Señor hoy sea su fortaleza, que hoy el gozo del Señor lo anime a seguir adelante, que hoy el Espíritu de Dios venga a su vida y le dé una palabra de aliento y de consuelo y de fortaleza, y que hoy el descanso de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga a su corazón, para que usted pueda salir aprobado en medio de la situación que hoy está viviendo. Hoy levante sus manos y dígale: Señor, gracias.
Gracias porque sé que tú nos hablas a tiempo, porque tú, Señor, tienes la palabra, Señor, para este tiempo. Y hoy te pido, Padre, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la ponga por obra en nuestros corazones y que nos levantemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para proclamar tu nombre, para bendecir tu nombre y para anunciar a todo aquel que no te conoce las maravillas que tú has hecho con cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido que tú selles esta palabra en cada uno de nuestros corazones para que sea vivificada a través de la obra de tu Espíritu y que podamos caminar y ser fieles hasta el fin, Señor, y perseverar juntos hasta llegar a la meta a la cual, Señor, tú nos has llamado. Hoy en el nombre de Jesús oramos y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias por estar ahí siempre en sintonía y poder disponer su corazón para lo que el Señor quiere hacer. Siempre recuerde el tener el tiempo para poder conectarse. Los días martes, los días viernes tenemos nuestras transmisiones a los mismos horarios en vivo por Facebook Live y también por Radio 760. Y también usted recuerde nuestros servicios presenciales los días domingos a las 8, 10 y 12, y también si usted puede sintonizarnos como Ministerio Familiar, tenemos actividades todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por la página de Facebook que se llama Ministerio Familiar Elim Central, para seguir creciendo y seguir siendo bendecidos a través de la palabra de Dios en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Gracias por su sintonía, que el Señor le bendiga. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.